Semiología no dan todavía. No. No, acho que é no sexto. Sexto. Sexto semestre. Você é aula de quê? De outra matéria? Semestre no acá. Patología médica. Também não. Quinto. Muchos términos todavía no van a manejar. Algunos términos. Pregúntenle nomás. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hace la compañía? Él demasiado le parece a un compañero mío. Igual. Su cabello, su barba. Cirujano, de verdad. Cirujano general. Bueno, nos vamos a las infecciones por Coxsackie y por ecovirus. Hablamos ya de enterovirus, polio. Los síndromes clínicos que pueden ser provocados por Coxsackie o por ecovirus, por ejemplo, meningitis aséptica, se asocian de manera específica a la infección por los primeros, o sea, por Coxsackie. Los Coxsackie del grupo A provocan enfermedades que van acompañadas de aparición de lesiones vesiculares, la famosa herpangina, que son apariciones de vesículas en la región faríngea. Esta es la imagen del libro, no se ve bien ahí, pero son vesículas que es frecuente en niños. ¿Sí? Siempre hay que examinar la garganta al niño febril. ¿Sí? Mientras que los que pertenecen al grupo B de cuerpo son los que producen miocarditis y pleurodinia. ¿Sí? Los virus Coxsackie y el enterovirus D68 y también algunos picornavirus pueden producir enfermedad paralítica flácida similar a la poliomielitis. ¿Sí? Por eso se agrupan en ese grupo. Pueden producir casi lo mismo. El resultado más habitual de la infección es la ausencia de síntomas o bien una enfermedad moderada de las vías respiratorias semejante a la gripe. Y ahí describe lo que es la herpangina. ¿Sí? Se puede asociar a infección por diversos virus de Coxsackie A, no guarda relación alguna con la infección por herpes virus. ¿Sí? Nada que ver con herpes, aunque su nombre parezca herpangina. No es herpes, ¿sí? Es Coxsackie. Este trastorno se acompaña de fiebre, faringitis, dolor en la dilución, anorexia y vómitos. Síntomas generales de una infección viral. Revisamos al paciente, tiene vesículas en la faringe, probablemente sea por Coxsackie. Los hallazgos clásicos son lesiones, como les dije, úlceras vesiculares alrededor del paladar blando y la úvula. Y con menor frecuencia las lesiones afectan al paladar duro, más hacia el frente. El virus se puede aislar a partir de lesiones de las heces y la enfermedad remite de manera espontánea y solamente requiere tratamiento sintomático. ¿Sí? Van a ir a aprender la mayoría de las infecciones virales en tratamiento sintomático. ¿Sí? Y el famoso síndrome mano-boca-pie, exantema vesicular provocado por el virus Coxsackie A16. Su nombre es descriptivo, ya que las principales características de esta infección corresponden a lesiones vesiculares de las manos, pies y boca. También la lengua. El paciente presenta febrícula y la enfermedad remite después de varios días. ¿Sí? Cuando es muy intenso, estas lesiones pueden producir prurito. ¿Sí? También tratamiento sintomático, bajar la fiebre, reducir el prurito. Hay jabones que tienen sustancias para reducir el prurito, se puede dar un antialérgico. O sea. ¿Sí? Entonces el tratamiento más bien sintomático también. La pleurodinia, enfermedad de Von Holm, o también conocida como el abrazo del diablo. Enfermedad aguda caracterizada por un ataque súbito de fiebre y dolor torácico unilateral bajo
que puede llegar a ser insoportable, dolor tremendo, ¿sí? Puede aparecer también dolor abdominal, vómitos, y los músculos del lado afectado pueden presentar dolor a la palpación. Dura más o menos 4 días, puede recidivar después y permanecer asintomático durante varios días, y el agente etiológico es el Coxsackie-D, ¿sí? Esa es la pleurodina o enfermedad de Burton o abrazo del diablo. Dolor insoportable. Esporádicamente se registran infecciones miocárdicas, como ya hablamos, y pericárdicas en niños mayores y adultos producidas por Coxsackie, pero son notablemente más graves en los recién nacidos, obviamente. Los recién nacidos aquejados de estas infecciones presentan un cuadro febril, insuficiencia cardíaca de comienzo súbito y de origen desconocido. Se aprecia cianosis, taquicardia, cardiomegalia y hepatomegalia. En los pacientes con miocarditis se observa cambio en el electrocardiograma y la mortalidad es elevada. Habitualmente la autopsia revela afectación también de otros órganos como cerebro, hígado y páncreas, ¿sí? En los adultos jóvenes se describe a menudo una pericarditis benigna, aunque también puede aparecer en personas de más edad, ¿tá? Los síntomas son similares a del infarto del miocardio con fiebre, ¿verdad? Un dolor precordial y puede aparecer palidez, sudoración. ¿Saben lo que todavía no saben? El signo de Levin. Cuando seguramente se van a ir a la práctica allá en el hospital. Próximo semestre por ahí, ¿verdad? ¿O no? Todo todavía no. Tercer año por ahí, próximo año entonces. Cuando vean un paciente abuelito, ¿sí? Pálido, sudoroso, que pone así su mano y va así, apretando el pecho, como que le duele, eso se llama signo de Levin. 80% de que es un infarto. ¿Sí? Van a dar el signo de Levin. Entonces podemos tener infecciones miocárdicas y pericárdicas. La meningitis viral es una enfermedad febril aguda acompañada de cefalea, como dije, síntomas de irritación meningia, ¿sí? Todo el síndrome meningio famoso, incluida la rigidez de nuca, ¿sí? En pacientes con meningitis enterovírica pueden aparecer petequias. Acuérdense que la meningitis por Neisseria meningitidis, que es el meningococo, también puede dar petequias. Entonces, clínicamente muy parecida a la meningitis meningocócica, ¿sí? La única diferencia es el líquido cefalorraquídeo. Sí o sí vamos a tener que usar de ese paciente. Tienen que irse al hospital. Tienen que irse al hospital. Hay otras enfermedades, ¿sí? Como la conjuntivitis hemorrágica aguda, que es por enterovirus 70 y una variante de Coxsackie A24. Es extremadamente contagiosa. Provoca hemorragia subconjuntival y conjuntivitis. Tiene periodo de incubación de 24 horas y desaparece con una 12. Los parecovirus, incluidos el 1 y 2, son importantes a causa de enfermedad tipo séptico-vírica, meningitis y muerte súbita en recién nacido y larga. Se ha aislado el Coxsackie A16 y enterovirus A71 y 68 en el líquido cefalorraquídeo de niños con parálisis flácida aguda. Y en una cepa de Coxsackie de ecovirus se puede transmitir por vía transplacental en la transmisión materno-fetal.
La infección del feto o un lactante por esta vía puede producir una enfermedad diseminada grave. Y la infección de las células betas pancreáticas por el Coxsackie virus tipo B es una causa importante de diabetes tipo 1 como consecuencia de la destrucción inmunitaria del órgano. Por isso que a pessoa que tem essa enfermidade vai estar com glucosa alta. Se ataca na diálise. Sí, como estuve mencionando en la compañía, tenemos nuestro páncreas, ¿verdad? que producen insulina, ¿sí? Y producen en lugares específicos que son los islotes de Langerhans. Cuando tenemos una infección por Coxsackie tipo B, las células inmunitarias atacan estos islotes y los destruyen. Entonces tenemos disminución de los islotes y por tanto se disminuye la producción de insulina. ¿Sí? Y la insulina es la encargada de bajar el azúcar. ¿Sí? Então pode aparecer uma criança. Sí, diabetes tipo 1, ¿sí? La que se dice que es autoinmunidad, ¿sí? La diabetes tipo 11 adquiere más edad, ¿sí? Y aparece en menores de 30 años, se puede sospechar una diabetes tipo 1, sí, tipo 1. ¿Ah? Es insulino dependiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente no hay insulina en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se destruyó su fábrica, digamos así, dual. En cambio, en el tipo 2 sí tenemos insulina. El tema es que el cuerpo tiene una resistencia a la insulina. Tiene otro mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2. Y no es necesariamente dependiente de insulina. El tipo 2 tenemos los antidiabéticos orales para ese caso. ¿Sí? Pero cuando no hay respuesta a antidiabéticos orales, sí se utiliza la insulina. ¿Vale? De hecho, los diabéticos requieren iniciar temprano la insulina terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar el daño que provoca la diabetes a los pacientes. Es una enfermedad silenciosa, va afectando el ojo, corazón, riñón, cerebro, arterias, nervios. Entonces, para ello, mientras más temprano iniciemos insulina a nuestros pacientes y mejor controlado esté la glicemia del paciente, se retrasa esa afectación de los órganos que tiene la diabetes. Ellos dicen que con una hemoglobina glicada de 10 ya hay que iniciar insulina. Van a ver después que uno de los parámetros en pacientes diabéticos es la hemoglobina glicada, que se controla cada 3 meses. Lo ideal es que esté en menos de 7 en pacientes diabéticos. 8, 9, aceptable. Paciente con glicada más de 10 para insulina. ¿Sí? Retrasa la complicación. Van a estudiar patología médica y clínica médica, se van a tener que comer la parte de diabetes. Es una enfermedad muy frecuente. Continuamos. ¿Cómo diagnosticamos las infecciones virales? Bueno, cuando sospechamos una meningitis, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo es indispensable estudiar en el caso de una sospecha. Ahí vemos si es una meningitis viral o es una meningitis bacteriana. En el líquido cefalorraquídeo, una meningitis aséptica provocada por enterovirus, se dice aséptica hablando de bacterias, no es una aséptica como sabemos que hay un virus. Puede diferenciarse de una meningitis bacteriana. El líquido cefalorraquídeo carece de neutrófilos, en este caso es la viral, y la glucorraquia, o sea, la concentración de glucosa suele ser normal o ligeramente reducida. La proteorraquia, que es la sangre, es ligeramente elevada también. Y rara vez es positivo el virus. Los poliovirus se pueden aislar en la faringe del paciente durante los primeros días, de las heces también, por un mes aproximadamente, pero solo rara vez en el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido dice que crece bien en cultivos tisulares del riñón de mono. En las células del riñón de mono crece el virus. El tipo específico de enterovirus puede determinarse utilizando pruebas específicas de antígeno y anticuerpo, por ejemplo, neutralización por inmunofluorescencia, análisis de inmunoabsorción o la reacción
encadena la polimerasa con transcriptasa inversa PCR, RT-PCR, ¿sí? Que detecta ARN virus, ¿sí? Acuérdense, PCR directo era para ADN y la RT-PCR es digámosle, una subdivisión del análisis directo del PCR. ¿Por qué? Porque utiliza transcriptasa inversa, una enzima que es para detectar ARN, no ADN. ¿Está bien? Entonces, si yo le pregunto en el examen cómo detectamos el virus, por ejemplo, del Coxsackie, y le pongo PCR y RT-PCR, ¿cuál tiene que marcar? RT-PCR, porque es un virus ARN. ¿Bien? El tratamiento, la prevención y el control. La prevención de la polio paralítica es uno de los grandes triunfos por la medicina moderna. En el 79 en Estados Unidos desapareció la infección por cepa salvaje del virus de la polio, y el número de casos de polio en la era previa a la vacuna era aproximadamente de 21.000 pacientes infectados al año, que para el 77 se redujo a 18 en un año, ¿tá? Con la vacunación. Igual que sucedió con la viruela, que hablamos en la clase pasada, se planteó la erradicación de la poliomielitis. La provisión de asistencia sanitaria en los países en vía de desarrollo es más difícil, y por esta razón todavía existe la enfermedad asociada al virus salvaje en África, Oriente Medio y Asia. ¿Sí? La falta de información y de comprensión de la enfermedad, así como el descontento de la población con la clase dirigente en África y otras regiones del mundo, han limitado la aceptación de los programas de vacunación, y se han diseñado nuevos programas de vacunación mundial con el fin de alcanzar el objetivo. Los dos tipos de vacunas contra polio, la inactivada y la atenuada oral, ¿sí? IPV o PV. La primera fue desarrollada por Jonas Salk y la segunda por Albert Sabin. Por eso se le dice Sabin a la vacuna oral de la poliomielitis, ¿sí? Incorporar las tres cepas de poliomielitis, son estables, relativamente baratas e inducen una respuesta protectora. La inactivada demostró su eficacia en 1955, pero la oral ha ocupado su lugar debido a su costo reducido, más barato el oral, fácil de administrar, y su capacidad genera una inmunidad de mucosa y para toda la vida. Pero actualmente se prefiere la inactivada por su mejor perfil de seguridad, ¿sí? Acuérdense que la atenuada, después vamos a dar también vacunas, los virus atenuada quiere decir que por algún proceso químico se ha bajado el potencial de virulencia, el potencial infeccioso de este, ¿sí? Y la inactivada quiere decir que realmente no tiene poder de infectar, ¿sí? Entonces la oral es más peligrosa. Hablamos de la parálisis por vacuna, que en este caso se daría por la vía oral. Entonces por eso ahora se prefiere la inactivada, por su seguridad, ¿sí? No producen poliomielitis, parálisis en pacientes vacunados, ¿sí? En cambio la oral sí puede producir. ¿Por qué? Porque es un virus atenuado, en cambio el otro es inactivado el virus, ¿sí? Atenuado quiere decir que baja un poquitito el nivel de eficacia del virus, y la inactivada es que no tiene potencial de infectar y producir enfermedad. Acuérdense, por eso se prefiere la inactivada. Vamos a hablar un poco de lo que probablemente el 100% de nosotros ya tuvo. Rinovirus, que es la causa más importante de resfrío común, ¿sí? Y las infecciones de vías respiratorias superiores. Estas infecciones remiten de manera espontánea y no provocan ningún cuadro grave. Se identificaron más de 100 serotipos de rinovirus, y 80% de las cepas comparten un receptor que también utiliza algunos virus Coxsackie. Se ha identificado como ICAM1, que es el receptor que utiliza este virus para unirse a la familia, a la célula guía. A diferencia de los enterovirus, son incapaces de replicarse en el tubo digestivo, son sensibles al pH, y asimismo su temperatura es
33 grados. Por encima de 33 grados se muere. ¿Sí? Esa característica explica su preferencia por entornos más frescos de la mucosa nasal y la infección puede ser iniciada con una única partícula infectada durante la fase álgida de la enfermedad. La inmunidad es transitoria y es poco probable que permita prevenir la infección multidosa. Podemos enfermarnos, podemos resfriarnos varias veces al año. ¿Sí? La infección, la protección, vos tuviste el rinovirus y eso no te protege durante cierto tiempo. O sea, poco tiempo después ya podés volver a tener infección con el mismo tipo de virus. ¿Está bien? Ya terminó mi hora. Se transmite por contacto directo, mano, fómite infectado, inhalación de gotículas infecciosas. Cualquiera puede contagiarse, niños, adultos, mujeres, varones, todos. La enfermedad que produce es el resfriado común. ¿Sí? Y se puede distinguir lo provocado por otro, no se puede distinguir lo provocado por otro. ¿Sí? Influenza, virus sincitial, todos dan los mismos síntomas. ¿Está? Estornudo, fiebre, rinorrea, ¿cómo era rinorrea? Coriza. El diagnóstico clínico. Sí. Sí. Achú. Achú. Tratamiento. No hay fármacos antivirales contra enfermedades por tipo coronavirus. Citamos el pleconaril que se utiliza en las que inhiben la unión del virus. Pero generalmente estos, por ejemplo, el rinovirus es por sí solo termina 3-4 días y no hay más. Me gustaría mucho seguir hablando, pero ya tiene que entrar el otro profesor. No hay caso. Professor, qual é a maior diferença entre rhinovírus e enterovírus? Rinovirus, el rinovirus es más débil, no resiste al pH, a la concentración baja de pH, ¿sí? Tiene una temperatura de 33 grados más o menos que tiene que a esa temperatura nomás se replica, pasando por encima de 33 grados ya muere. En cambio el entero es más resistente, ¿sí? Al pH, a las proteasas, ¿sí? Eso es con respecto a su patogenia y su estructura. ¿Sí? Y la enfermedad que produce el rinovirus es el resfriado común. En cambio el enterovirus puede permanecer en la mayoría de los casos asintomático, pero también puede migrar y producir una especie de parálisis, puede producir meningitis y encefalitis. ¿Vale? El rinovirus no. Tem o mesmo tratamento. Y la verdad que no tiene el enterovirus, si da meningitis, el tratamiento, digamos, no es sintomático. ¿Sí? Si el paciente convulsiona, le da anticonvulsivante, antifebril, dolor, todo. Y el rinovirus, prácticamente nada, es autolimitado. 3 a 5 días máximo ya. Sí. Sí, puede dar fiebre, que es típico de las infecciones virales. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendido? Bueno, ¿qué clase tiene la metodología? Ouch. Alex. No hay Alex. Aline. No ve. Carla. Carla Renata Souza. Eu sou Carla Renata. Eu não sabia que Y tinha. Carla Gabriela. Carmen Fagundes. César Júnior. Cristian. Presente. Giovanni. Presente. Ilana Neves. Isabeli. Joyce. Juliana. Juliana Painomian. ¿No? Kevin. Laila. Laila Nadine. Luis Felipe. Marco da Silva. Monique. Presente. Nubia. Presente. Tatiana González. Presente. Verónica.
Victoria Cavani, Ícaro, ¿pasó a alguien? ¿No le llamé a alguien? ¿Todo está en la lista? Sí. Porque una lista nueva había pasado.